y todos hemos sufrido en algún momento cuando se va por un golpe. Usted tiene, casi siempre es por golpes o por accidentes o lo que sea, pero usted tiene muchísima inflamación y esta inflamación se acompaña de mucho dolor. Eso a usted lo obliga a actuar en consecuencia. ¿Por qué? Pues porque le duele. Es una reacción absolutamente lógica y natural. Entonces, ese dolor obliga a tener una atención inmediata al problema. Aquí a donde vamos a entrar es en donde está el verdadero problema, que es la inflamación crónica, porque esta epidemia actual es peligrosísima, porque grábeselo desde ahorita en su mente, el problema es que no hay dolor, como en la inflamación aguda, y al no haber dolor, la gente no le da preocupación, no cree que tenga eso en su cuerpo porque no está teniendo síntomas, porque la inflamación puede presentarla a un paciente que esté tan delgado como un fideo, que esté incluso en su peso y que dentro de él está ese problema de la inflamación crónica que le está generando la incubación de una o varias enfermedades. ¿Qué significa pues todo esto? Mire, aquí le pongo en esta diapositiva lo que implica el que nosotros tengamos inflamación crónica y que de ahí empiece usted a explicarse quizás por la enfermedad que ya nos empezó a poner sus preguntas en el chat. A lo mejor usted trae problemas de tipo emocional, de como la depresión o síndromes de déficit de atención, lado contrario. Quizás usted trae problemas cardiovasculares, es decir, de corazón y de circulación. Probablemente usted trae problemas de músculo esquelético, es decir, osteopenia, osteoporosis, artritis, etcétera. Quizás usted es una persona, un paciente diabético que no ha podido controlar este problema que es hoy el azote de la humanidad. Incluso a lo mejor usted nos va a preguntar por cáncer. Y si usted sigue viendo también todas las enfermedades del sistema nervioso perdón, neurodegenerativas, Alzheimer y todas las que usted conoce, también tiene su origen en la inflamación. Y así también todas las enfermedades autoinmunes, lupus, etcétera. Entonces, para nosotros, el estarnos enfocándonos en este problema es estar yendo a las causas y dejar de estar atendiendo la enfermedad, que es la consecuencia, pero no el origen. Entonces, mientras nosotros no atendamos dentro del organismo del paciente este problema de la inflamación crónica, entonces vamos a estar viendo y atendiendo nada más lo que se ve, ya sea que lo veamos los médicos o que usted vea que está sufriendo una enfermedad. Y aquí están, por ejemplo, todas las enfermedades que usted se pueda imaginar y dónde está el origen, ¿sí? En esta lista, y que además continúa más adelante en esta segunda diapositiva, es donde realmente está el verdadero problema y que ahorita en los sistemas de salud no se están atendiendo y en muy pocos consultorios, salvo los médicos de Sanki, que sí estamos llegando a este nivel de profundidad en la atención de los problemas de salud de los pacientes. Ya hemos entendido que si llegamos a este nivel de profundidad, la solución, el cuerpo en consecuencia va a tener grandes beneficios. Y por eso es que ahora les llamo y les recuerdo a ustedes lo que en algún momento dijo el doctor Hipócrates de Cos hace muchísimos años, sí, en la antigua Grecia, donde él decía que las enfermedades no nos llegan de la nada, ni nos llegan por maldición, ni nos llegan por herencia, porque hoy con la epigenética está comprobadísimo que la genética es apenas una tercera parte para que usted haya presentado los mismos problemas que su papá o sus abuelos. Son lo que en la epigenética nosotros muy sencillo lo podemos entender, es sus hábitos de costumbre, de alimentación, su estilo de vida, lo que determina que esos genes se pongan en acción o no. El doctor Hipócrates decía que las enfermedades se desarrollan, escúchelo bien, a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, es decir, contra nuestro propio cuerpo. Entonces, es como esa galletita extra o esos gramos de azúcar extra de todos los días, pues llegan a darle problemas de salud tan graves como una diabetes. Entonces, si retomamos este tema de la inflamación crónica, vamos viendo sus causas.
La número uno que le puedo mencionar es el estrés oxidativo, porque si recordó en las diapositivas pasadas, yo puse la imagen de un iceberg. La punta del iceberg es lo que usted está sufriendo, es lo que usted está viendo, es lo que su médico a través de una buena consulta puede determinar qué es lo que a usted le está pasando. Pero si vamos a la profundidad, hoy debemos de entender que ese paciente llega con nosotros porque empezó por estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? Que a nivel bioquímico y molecular empezó a acumular moléculas que se llaman radicales libres y que son exactamente las mismas moléculas que usted ve cuando parte, por ejemplo, una fruta y cómo se empieza a oxidar. Y esa oxidación es esa reacción bioquímica que se da junto con el oxígeno y que está dentro de nuestro cuerpo y que usted le empieza a oxidar sus células. Esto duele, no duele, y ahí es donde está el peligro. Pero nosotros generalmente por los estilos de vida moderno, todos tenemos que estar muy atentos a estos altos niveles de estrés oxidativo. La causa número dos es el desequilibrio metabólico. ¿Qué significa eso? Que si usted está creyendo que comer mal todos los días no va a tener consecuencias, nosotros ahorita los médicos que estamos aquí le decimos que no se equivoque, que el cuerpo llega a tener un límite y que este desequilibrio metabólico tarde o temprano le va a pagar, le va a cobrar la factura, normalmente con enfermedades tan complicadas y tan difíciles y tan limitantes como es la misma diabetes, que hoy parece que es la verdadera pandemia en el mundo. Número tres, la otra causa que nosotros vemos es una flora intestinal que hoy científicamente se llama microbiota y que es ese conjunto de bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino y que de ahí depende que si nosotros tenemos una flora intestinal o microbiota deficiente, usted va a tener problemas en su sistema nervioso y va a tener problemas en su sistema inmunológico. Este tema es tan importante que inclusive en la ciencia, en los últimos avances científicos, se dice que la microbiota es en realidad el primer cerebro de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros también somos líderes, porque en este tema estamos hablando desde hace más de 10 años y estando enfatizando mucho en la población que nos escucha, que es importantísimo trabajar en una microbiota o una flora intestinal poderosa y eficiente. La causa número cuatro es el desequilibrio de los minerales. ¿Esto a qué nos va a llevar? A tener un pH sanguíneo ácido. Cuando nosotros tenemos un pH sanguíneo ácido, es cuando tenemos el lecho bioquímico perfecto para que bacterias, virus, hongos, parásitos o células cancerosas puedan llegar a nuestro cuerpo y nos hagan los estragos que ellos saben hacer. ¿Por qué? Porque si juntamos este desequilibrio de minerales y juntamos una microbiota o una flora intestinal deficiente, yo dije que tenía que ver todo con su sistema inmunológico y un pH ácido, definitivamente no hay forma de que el cuerpo pueda estarse defendiendo con ese ejército blanco que se llaman leucocitos, macrófagos, etcétera. Y entonces estamos recurriendo de manera reiterada a los antibióticos, causando mayor deficiencia de la microbiota y causando mayor desequilibrio y provocando mayor pH ácido. La causa número 5 que les podemos platicar es el estreñimiento crónico. Este no es un asunto menor, ni es un problema solamente de que no se puede evacuar. Aquí en realidad lo que estamos hablando es que el paciente o la paciente que está sufriendo de este estreñimiento crónico en realidad está permanentemente autointoxicándose. Es decir, mientras se tenga retenido el excremento dentro del cuerpo, el intestino solamente tiene una función que es estar absorbiendo agua y entonces, cuando nosotros estamos con el excremento retenido durante varios días, pues lo que se está reteniendo y pasando a nuestra sangre son todas las toxinas, principalmente del tipo de los amonios. Entonces, estreñimiento es igual a autointoxicación. Causa número 6 es la microcirculación débil u obstruida. Déjeme decirle que nosotros los médicos en Sanki estamos muy contentos porque quizás lo estudiamos durante la carrera, el tema de la circulación, pero tenerle hoy la importancia que en Sanki le estamos dando a la microcirculación había sido solamente tema del área de la especialidad de reumatología,
Hoy nos damos cuenta que la mayor parte de la población trae desequilibrios metabólicos, trae estrés oxidativo y trae problemas de microcirculación capilar. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque somos pioneros en tener pruebas tan sencillas donde nosotros en la consulta en tiempo real y de una manera no invasiva podemos estarle ayudando al paciente a tener un diagnóstico en el momento, incluyendo la deficiencia de una microcirculación capilar. Causa número 7. Tenemos las alteraciones del sueño. Es increíble la cantidad de millones y millones de dólares que se gastan en pastillas para obligar al cuerpo a dormir. Esa es una mala gestión del estrés. Esa es una deficiencia también metabólica que impide la conciliación del sueño. Cuando traemos el hígado intoxicado, pues definitivamente no puede haber un sueño de calidad. Y si usted no tiene un sueño de calidad, eso repercute en su salud. Se lo digo muy breve, usted está perdiendo las horas preciosas que el cuerpo desde hace millones de años hace durante la noche, que es su autorregeneración. Entonces, si usted no está durmiendo las horas suficientes, está perdiéndole o le está robando más bien a su cuerpo la oportunidad de tener una autorregeneración fisiológica, es decir, una autorregeneración normal. Por eso es tan importante que usted, con nuestra tecnología, vaya recuperando estas funciones totalmente naturales, que es lo que nos hace que nosotros podamos decirle que al tener un cuerpo que funciona mucho mejor, evidentemente su tratamiento, el que esté llevando, va a funcionar muchísimo mejor y eso pues es totalmente a favor del paciente. Y por último, creo que la causa más importante, ¿sí? Es la falta de información, es la enfermedad del no saber. Por eso es que para nosotros es tan importante seguir en esta cruzada mes tras mes, este grupo de médicos que estamos comprometidos con combatir esta causa de las enfermedades, que es de la población que no sabe cómo se enfermó y realmente no sabe cómo curarse. Y esa falsa concepción de que a través de la pastilla va a lograr la salud. Las pastillas no están hechas para curar, están hechas para controlar. Quien realmente va a ayudarle a curar es su estilo de vida y su estilo de alimentación. Bien, estas causas, recuerden, ninguna de ellas, esto es lo peligroso, no le van a dar dolor. Y si a usted no le duele, pues no lo mueve a la acción. Y usted sigue creyendo que con el tratamiento de toda la vida, usted va a poder hacer algo a favor de usted. Déjeme decirle que no. Usted tiene que hacer equipo con el médico que le está atendiendo para que realmente pueda usted entrar a las causas y dejar de andar atendiendo solo la enfermedad. El doctor Hipócrates de Cos también decía que no existen enfermedades sino enfermos. Aquí en Sanqui nosotros lo que hacemos es atender al enfermo, el cuerpo del enfermo, procurar con la bionanotecnología llevarlo a que funcione de manera correcta para que el tratamiento entonces empiece a ser más efectivo y usted quizás pueda estar al rato, dejar de depender de todos los medicamentos. Esto es un poco el recordatorio. Una cosa es lo que usted ve, la inflamación aguda sí se ve, la inflamación crónica no se ve. Las causas que estuvimos analizando una por una son las que no se ven y son las que están sosteniendo realmente el problema. Es el fondo del iceberg, donde está ese problema que no se está atendiendo si es que usted no está utilizando la bionanotecnología. Podemos estar también viendo, ¿verdad?, los estudios de laboratorio, podemos estar viendo resonancias magnéticas, interpretando laboratorio y gabinete que finalmente son auxiliares extraordinarios para el diagnóstico, pero insisto mucho, tenemos todavía que ir a mayor profundidad. Y por eso es que nos encanta Sanki. Mire, desde el nombre a los médicos nos hace clic, ¿verdad? Porque San significa respeto, San, Ki, a la energía vital. Nosotros los médicos lo conocemos como equilibrio homeostático. En la medicina oriental se le conoce como el Ki. Usted simplemente lo que hace es que se va a sentir mejor. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de respetar la forma en que el cuerpo funciona. Nosotros con la bionanotecnología de Sanki lo que hacemos es poner las funciones del cuerpo en su capacidad normal, ni arriba ni abajo, sino en la normalidad que se llama salud y como deben de trabajar para que realmente usted sí pueda tener una esperanza de estar controlando esa enfermedad.
Por eso es que nuestra propuesta es totalmente visionaria. Le repito, queremos que usted, ahora que conoce las causas, pues actúe en consecuencia. Y este nuevo contexto que nosotros estamos queriendo impulsar junto con la población que nos escucha y con este equipo extraordinario que estamos en esta noche con usted, pues lo que queremos es que dejemos de tratar síntomas y que realmente vayamos por la salud de las personas, ya no por las consecuencias, sino atender las causas. Entonces, este nuevo paradigma preventivo y correctivo es lo que nosotros creemos que es la solución a todos los problemas de salud de la población. Y nosotros para ayudarnos, lo que hacemos es utilizar estos 4 titanes de la salud, que son fórmulas que vienen, los principios activos desde Japón y que tienen más de 40 años de investigación respaldándolas. Me voy a ir de izquierda a derecha y le menciono muy brevemente porque usted, si está aquí es porque tiene alguien que está interesado en que usted viva bien y que por eso lo invitó a esta charla, ¿sí? Y puede tener mayor información a detalle con ellos. Entonces, usted con el Velage lo que va a tener es la activación de la microcirculación capilar. Recuerde la listita de 8 causas que son las más relevantes, no las más importantes, las más relevantes. Acuérdese de la microcirculación, la vamos a activar con Velage. Acuérdese del estrés oxidativo, lo vamos a neutralizar con Velage. ¿Por qué? Porque con esta fórmula nosotros podemos llegar a la mitocondria de la célula, activar el ciclo de Krebs y hacer que el cuerpo produzca sus propios antioxidantes, entre otros grandes beneficios, como es el que actúa como un antiinflamatorio, como es el que actúa en la epigenética del cuerpo, etcétera, un largo etcétera. Luego está esta segunda fórmula que se llama Hasaki. Esta en realidad son posbióticos. Algunos médicos ya se abren a la importancia de los prebióticos y probióticos. Nosotros ya estamos 20 años adelante. Ya estamos en los posbióticos. Esta es una fórmula que con estos posbióticos o metabolitos lo que va a hacer es estar sanando y fortaleciendo esa microbiota que le mencioné y que es importantísimo para que usted pueda tener un sistema inmunológico que funcione correctamente y un sistema nervioso que funcione como debe de funcionar. Además, le va a permitir asimilar 20% más de las proteínas de su dieta, que yo espero que sea de mucha calidad, entre otros grandes beneficios. Luego tenemos la tercera fórmula que es Cronuit. Esta fórmula me encanta porque esta fórmula va ahí directo a sanar hígado y páncreas y a controlar el desequilibrio metabólico, que también le dije que estaba ahí entre las causas de las enfermedades, entre otros grandes beneficios. Y por último tenemos, no menos importante, esta maravilla farmacológica que se llama INER7. Es la primera vez que yo pongo en las manos del paciente una fórmula que son minerales totalmente líquidos de origen marino y que cada mineral viene con su propia valencia. Esto es una maravilla porque entonces el cuerpo inmediatamente lo recibe y manda los minerales a donde él está deficiente de cada uno de ellos. Esto hace que entonces todas las correcciones bioquímicas que usted necesita, esta fórmula le va a ayudar a empezar a corregirlas. También le va a ayudar a corregir el problema del estreñimiento crónico, le va a ayudar a corregir la otra causa que hablé, que es el pH ácido, entre otras cosas. Con estas 4 fórmulas, usted empieza a neutralizar todo el origen de las enfermedades que estuvimos describiendo una por una. Y como a nosotros los médicos y a usted también, lo que nos importan son los hechos y no las opiniones, déjeme decirle que cada una de estas fórmulas está respaldada por un aval científico, ¿sí? En donde le dije hace un momento que tienen más de 40 años de investigación, pero además tienen protocolos científicos en donde si usted es médico y tenemos el gusto de que nos escuche, usted puede profundizar en este tipo de información para que usted tenga todavía la confianza necesaria para que pueda usted estar ayudando a sus pacientes a combatir las causas y no la enfermedad en sí. Y también esto es tan importante que le puedo mencionar que estas fórmulas están en el PLM, es decir, donde están todos los medicamentos que nosotros los médicos podemos prescribir por ley, ahí están estas fórmulas. Y entonces usted puede preguntar, ¿cómo están ahí si no son medicamentos? Porque no son medicamentos, ¿sí?
Tampoco son productos naturistas, si no, no estuvieran en el PLM. Es que esta es una nueva categoría que se llama nutracéuticos. Para que usted lo pueda entender un poco mejor, es lo más avanzado de la ciencia con lo 100% natural que nuestro cuerpo va a recibir, reconoce de manera inmediata y lo pone a trabajar a beneficio de él mismo. Y aquí tengo una muestra apenas, así una diapositiva que hemos elegido por la contundencia de los resultados que le estamos mostrando. Usted ve, por ejemplo, en el ángulo inferior izquierdo, cómo es que después de 90 días de estar tomando Velage todos los días, un solo sobre, ¿sí? Los estudios clínicos mostraron que hay una reducción del colesterol malo. ¿En un cuánto? En un menos 29%. Y que usted, por el contrario, va a tener un incremento de la glutatión peroxidasa, que es una de las enzimas antioxidantes que le mencioné, en un más 19%. Y también va a tener un incremento de otra enzima antioxidante, que es la superóxido dismutasa, en un más 25%. Y esto es importante, esto es vital. Lo que le estoy diciendo es tan importante porque con esto usted está neutralizando la oxidación de sus células, que es sinónimo de envejecimiento y de falta de una función correcta. Y cuando estoy hablando de sus células, estoy hablando de la cabeza a los pies. Recuerde que nosotros, más que enfocarnos en las enfermedades, nos enfocamos en que el cuerpo funcione de manera correcta. Y es por eso que, bueno, somos más de 2.500 médicos que hemos confiado en esta tecnología y más de 400,000 pacientes que lo están consumiendo confiadamente. Y como regalo les dejamos esta diapositiva que ojalá le pueda tomar una fotografía y con esto usted empiece a corregir esos hábitos. Todo lo que está arriba es lo que le provoca oxidación, desequilibrio metabólico, pH ácido, estreñimiento, todo lo que mencionamos. Y lo invitamos a que venga y aprenda el estilo de alimentación Sankey, que es toda la parte de abajo. Comer sano, no se crea que es aburrido, es delicioso, es barato, simplemente es poco a poco con disciplina ir aprendiendo a hacer las cosas y créame que su cuerpo a, le va a bendecir sintiéndose bien, haciéndolo sentir mejor. Entonces le agradezco mucho esta introducción y si gustas, Ale, pasamos a preguntas y respuestas. Sí, doctora, muchísimas gracias. La primera pregunta que tenemos por aquí es que si hay algún protocolo de ayuda, o que si los productos ayudan a la proliferación de la candidiasis. Doctora Aida, está por aquí, ¿verdad? Sí, doctora, ya está la doctora Ida. Ok. Le dejo esta pregunta, doctora Aida, a ver si tiene su internet Ya funcionando. se, ya se activó su audio. Ok. No, a lo mejor no nos escuchó, doctora, No, porque no acá se escuchó. Ok. Entonces, doctor Edgar, le damos la bienvenida, dejándole esta pregunta, sí, acerca de la cándida, ¿sí? Correcto. ¿Es correcto? Sí, doctor, es correcto. Bienvenido, doctor Edgar. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora Margarita, discúlpeme que tenía aquí un impasse con el sistema. Si me puede repetir, por favor, la pregunta. Buenas noches a todos. Un placer de estar aquí, por favor. Tuve un impasse acá en el sistema, entonces si por favor me repite, doctora. Sí, si en un momento dado usted puede decirle a la paciente que pregunta si nuestras fórmulas pueden solucionar su problema de cándida. Ok. Buenas noches, doctora Vicky. Un placer El gusto de es mío, poderle doctor Edgar. saludar por este medio. Gracias, igual. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, estamos escuchando, poniendo atención a lo que la doctora Vicky nos estuvo exponiendo. Nuestras fórmulas lo que hacen es mejorar en conjunto, se van a potencializar ellas mismas y van a ayudar a mejorar ese pH. Inclusive en el caso, no sé en qué sitio pudiera ser la candidiasis,
pero si nosotros utilizamos nuestras fórmulas, como escuchábamos, doctora, lo que vamos es a mejorar ese pH, que realmente es donde mayormente se incuban las enfermedades, donde tienen la capacidad de desarrollarse debido a que ese pH está favoreciendo que haya crecimiento de estos hongos. Desde luego estas fórmulas sí nos van a funcionar. Uniendo fórmulas, bueno, no nos están preguntando qué fórmulas, pero yo puedo decirle que podemos aplicar el Velas, que nos va a ayudar en la parte de inflamación, de dolor y de molestias que se pueda sentir a nivel de mucosas o a nivel del sitio afectado, y podemos combinarlos con el Iner 7. El Iner 7 lo que nos va a hacer es un reajuste en esa parte del pH, nos va a estabilizar el pH, un equilibrio, y vamos a poder organizar este sitio para que no se desarrolle esa cantidad de hongos en el sitio donde se está produciendo. Y también sugeriría que puede también mejorar con el Hasaki, que nos va a ayudar en la parte de la microbiota o microbioma, ya que si hablamos de microbioma, tenemos microbiota en todos los sitios: piel, mucosa, mucosa vaginal, sitios de heridas, parte renal, donde quiera podamos tener estos problemas. Yo estaría recomendando que pudiéramos entrar con estos dos nutracéuticos celulares para controlar este tipo de micosis. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces sería Velash con Iner y Hasaki. Y Hasaki, sí, doctora. Perfecto, muy bien. Gracias, doctor, muy amable. Y desde luego sé que Karina ya está que se le quema así por decir las recomendaciones como experta nutrióloga que tenemos respaldándonos. Karina, ¿le puedes decir brevemente qué es lo que no puede comer para que deje de alimentar la cándida? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas Sí, la noches. cándida es un honguito que le encanta el azúcar. Exacto. Que se pega en el tejido y le encanta estar come y come. Y nos impresionamos cuando lo vemos en el consultorio. Las pacientes, sobre todo los pacientes, al verla, se ve como un gusanito rojo resaltado y a veces es demasiado largo y se asustan, dicen, eso está dentro de mí. Sí, y Sí. muchas veces eso causa mucha comezón. Hay gente que dice, es que me da mucha comezón, y es la cándida, es ese honguito que está comiendo el azúcar, que de dónde viene ese azúcar. Les digo yo también de las P, del pan, de la pizza, de la pasta, del postre, Exacto. todo lo que empieza con P, lo blanco, es lo que el azúcar, ¿verdad? También es la natural, es la que está haciendo que ese honguito siga comiendo. Entonces yo recomendaría también agregar el Cronuit, que es muy bueno también para que no se absorba el 25% del azúcar que comimos en una comida. Y obviamente la técnica del plato que ya les había dicho, 1/3 del plato que sea proteína, carne, pollo, atún, pescado, y 2/3 verdura y fruta. Y la fruta que sea el postre, no necesariamente agregar postre más, o sea, más azúcar a nuestra comida. Y la grasa buena, ¿verdad? El aguacatito, agregar almendras a la ensalada, nueces, todo eso es muy favorable para que la cándida se vaya muriendo. Y hay veces que eso es lo que da los síntomas cuando va muriendo el honguito, de dolor de cabecita. Entonces ahí es donde las Sí. pacientes los primeros 3 días es esa intoxicación que trae la paciente por el mismo honguito. Entonces recomiendo mucho esos productos. Los nutracéuticos actúan rápido, lo que es Velashe e Iner juntos, el Cronuit, yo se lo recomiendo después de las comidas, una tacita. Incluso el Cronuit puede ser hasta El 3, postre. 4 veces en el día, ajá, y también sabe bien, bien sabroso, bien delicioso, Claro. exacto, es como una bebida. Después de su comida, en agüita, en una tacita, agregan el té, es como un tecito muy sabroso, Muy bien. sabor frutos rojos. Perfecto. Muchísimas gracias, No, licenciada de nada. Karina. Muy bien. Ale, adelante. Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas referentes a hígado graso, o sea, qué protocolo se debe seguir con hígado graso y si los productos repercuten en alguna enzima pancreática o el hígado. A ver, doctora Ida, le dejo este caso, hígado graso, y si hay alguna repercusión en las enzimas pancreáticas, ¿entendí?
Sí, Sí. correcto. Buenas noches a todos, doctora Buenas Gracia. noches, doctora Aida. El hígado graso actualmente es un padecimiento muy común que se ve en mayor número de personas de la que creemos, que no duele y que hay que revertir porque pasa a diferentes grados de hígado graso, esteatosis hepática de primero, de segundo, de tercer grado, llegando a una fibrosis hepática. Hasta ahí es reversible. De ahí se sigue a cirrosis hepática no alcohólica. Entonces es importantísimo ponerle un alto. El Belash actualmente está renovado, se ha editado nuevamente su fórmula, ya que los nutracéuticos de Sankey siempre están en avance, son de primera línea y le agregaron Hyperline, que ayuda a revertir el hígado graso, que le Correcto. limpia. Entonces, tomar Belash, si no lo ha tomado ninguna vez, empezando uno diario, al tercer día agregar 2 diarios y debemos incorporar también el Cronuit. De la mano con esto, hay que cambiar los hábitos alimenticios, como estaba diciendo ahorita la licenciada Karina, ¿verdad? No debemos agregar, si queremos sacar grasa, no podemos meter más grasa. Ni La grasa azúcar ni harina. ni azúcar ni harinas, porque se hace una combinación a lo que le llamamos glicación de la sangre, que se Exacto. junta el azúcar con la grasa y empieza a dar problemas a todos niveles y al hígado también. Entonces, el Cronuit hay que tomarlo también, de preferencia en la comida a mediodía, en las 2 comidas fuertes o en la comida más fuerte y en la noche. Depende de los niveles y las condiciones que le hayan comentado en la que está su hígado. Pero sí lo recomendaría yo llegar a 3 veces al día y sostenerlo, pues por lo menos 4 meses y luego ya ir bajando con su chequeo. Generalmente, hasta donde yo lo he visto con análisis en la mano, es que en 4 meses el Belash con Cronuit es capaz de revertir el hígado graso en conjunto, claro, con la alimentación. No podemos querer, tengamos por entendido lo siguiente. Si yo tengo un golpe aquí, me pongo pomada y luego me raspo, pues al rato necesito pomada otra vez. Entonces, no puede ser que yo intoxique mi hígado, me exceda, vuelva a tener el hígado graso, quiera limpiarlo y nada sirva, pues no nos sirve porque seguimos intoxicando, seguimos comiendo equivocadamente, seguimos con una alimentación no balanceada. Ya podríamos decir que no por desconocimiento, sino por necedad. Hay que Exacto. educar, hay que Es educarnos. como una cisterna rota, ¿no, doctor? Hemos analizado eso también pues con todos ustedes, ¿no? Mientras no Sí. quitemos las grietas de esa cisterna, pues, las medidas pueden estar siendo meramente paliativas o no resolutivas. Y si hacemos esa sanación de los hábitos que ustedes están mencionando, todo mundo va a ganar. Yo siempre les digo en la consulta al paciente y al familiar que los acompaña, porque ven como un predicamento los cambios de alimentación, les dije, no, es una nueva oportunidad, no solo para que usted se sane, sino toda la familia, porque como usted le estamos dando las recomendaciones que coma, si lo hace toda su familia, no es acompañamiento, es estar caminando todos en pro de recuperar la salud familiar. Entonces, Claro. si lo empezamos a ver en ese sentido, entonces la familia se involucra y todos hacemos un equipo donde, pues sí, finalmente el mérito y el premio, ¿verdad? Es ver al familiar recuperado y todos Para los demás todos ya sin riesgos de enfermarse. es un beneficio. Ganan. El hígado graso automáticamente también produce un páncreas graso. Exacto. Entonces, las enzimas pancreáticas van a bajar, si es que están elevadas, conforme vaya limpiando también el hígado. O sea, recuerden que el Cronuit es capaz de proteger al páncreas, es capaz de, y lo dijo el doctor Bellitte Deas en alguna conferencia, si tomara a la persona de familiar diabética, aquí está la epigenética. Exacto. Diario Cronuit llegaría a la generación en la que ya no tiene la herencia. Por eso es epigenética, es para quitar la activación de los genes que desarrollan la falla.
Exacto. Y es más claro, ¿verdad? Entonces va a ayudarle a ambos. No va a subir las enzimas pancreáticas, al contrario, las va a normalizar si están elevadas y va a limpiar hígado si aparentemente no hay nada, pero Exacto. va a revertir el hígado graso. Entonces es importante tomar Belash, empezar con 1, aumentar a 2, sostener 3, 4 meses y bajar a 1 diario. Y el Cronuit, empezar con 1, aumentar a 2 veces al día en las comidas más fuertes, de preferencia calientito, y ya que salió y los análisis salieron normales, seguir sosteniendo 1 diario. Aquí nos ayudaría mucho cenar Hasaki como único alimento por la noche para la regeneración y para la desinflamación, porque obviamente tenemos un proceso inflamatorio y una buena absorción de nutrientes y de cambios en el intestino. Acuérdense que el intestino, principalmente en su parte donde cambia de intestino delgado a intestino grueso, va a sacar una gran cantidad de desechos. Entonces hay que Exacto. ayudarnos de esa manera preferentemente. Y desde luego también el INER, ¿no? Lo mencionó, doctora. Sí, El el INER INER también es fundamental para sanar el hígado por los lo minerales. recomendaría en ayunas, en medio vasito de Exacto. agua. En Sí, ayunas, en agüita caliente, ¿no? sí, diario. Como lo toman los japoneses. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Aida. Bastante clara su explicación. Ok. Gracias. Lamentablemente, no les vamos a poder dar la voz como les dijeron al principio, porque si no, no nos va a rendir el tiempo. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta del chat. Mi querida Ale. Sí, doctora, muchas gracias. Hay varias preguntas con el tema de fibromialgia. Mm, Pacientes con fibromialgia obviamente presentan estreñimiento severo, inercia colónica, migraña, alteración de sueño, y hay un paciente en particular que dice que se intoxicó, que no le funcionan los laxantes y se intoxicó con el magnesio. claro. Entonces está pidiendo ayuda con el protocolo para este padecimiento. Muy bien. Doctora Lizárraga, adelante. Autoinmune. Ah, no tiene, está en mute. No tiene micrófono, Sí, sí tiene, Sí, doctora. sí, doctora, ya está para que Listo, usted. aquí estoy Listo. ya. Ale, ¿le Ujú, pueden ayudar a la perfecto. doctora? Ah, ya, ahí Listo. está. Sí, Gracias, listo, muy Ale. buenas tardes. Sí, mira, bueno, entendí varias preguntas en una sola, ¿no? O sea, estamos hablando Ujú. de lo que es el estreñimiento crónico, ¿sí? Y como bien mencionó en un No, principio, la causa primaria, Sí, la doctora pregunta Lizárraga, primaria es la es fibromialgia. fibromialgia. fibromialgia Y Lo son demás como que son síntomas que le acompañan. exacto, pacientes y que síntomas que le mencionan la acompañan. fibromialgia y luego tienen esos otros padecimientos junto con esa enfermedad. Ok, y esto Estreñimiento, es una cascada y la fibromialgia es consecuencia de una autointoxicación y la autointoxicación viene por el estreñimiento crónico, ¿sí? correcto. Entonces, entendemos, ¿sí? Que la autointoxicación causada por un estreñimiento crónico nos va a hacer un proceso de toxicidad en todo nuestro cuerpo. En nuestro magnesio que tenemos en el INER 7 es realmente un magnesio biológicamente idéntico a los minerales que ya nuestro cuerpo tiene, por eso es súper recomendado que iniciemos con INER 7, pero al mismo tiempo sumado con lo que es el Belash. El Belash hace un proceso de autodesintoxicación a nivel de todas nuestras células, ¿sí? Bien, eso nos ayuda enormemente junto también con lo que es el Hasaki, ¿sí? Y esos tres productos nos van a ayudar muchísimo para iniciar un proceso de desintoxicar, depurar, hacer que el intestino vuelva a regularizar sus movimientos naturales, que es la peristalsis, y por ende vaciar intestino. Este magnesio que contiene INER 7 no tiene ningún efecto secundario como otros minerales de magnesio que existen en el mercado, ¿sí? Lo comento por la razón de la intoxicación de este paciente con el magnesio que menciono, ¿sí? Al estar evacuando el sistema de colon, vamos a ver un beneficio enorme en muchos síntomas, no nada más el original en este caso, que es la fibromialgia, puesto que la fibromialgia
es a nivel mitocondrial un daño en ese mitocondrial, ¿sí? Y las mitocondrias habitan en todas las células de todo nuestro cuerpo, ¿sí? He visto muchos casos con fibromialgia y verse recuperar a unas dosis, como le llamamos nosotros, dosis, múltiples dosis de Belash-Iner, ¿sí? Es Megadosis. decir, megadosis de Belash-Iner, porque esto empieza a ser un proceso de reseteo a nivel de las mitocondrias y empieza a haber una mejora impresionante, ¿sí? En lo que es todos los músculos del cuerpo. Entonces, en resumen, yo sí recomendaría megadosis de Belash-Iner, ¿sí? Pero también el Hasaki, hay que restaurar toda esa microbiota intestinal para que ayude a regularizar su digestión, a regularizar sus evacuaciones, a que por lo menos una persona haga 1 o 2 veces al día del baño para que empiece a hacer un proceso de depuración, tomar muchita agua, suficiente, la necesaria. Muchas personas hacen a un lado la ingesta de agua, ¿sí? Y es vital, ¿sí? Vital tomar de 2 hasta 2,5 litros de agua, ¿sí? Y el Cronut también, pues obviamente nos ayuda en este proceso, ¿no? Doctora Lizárraga, volvemos a lo mismo. Todo empieza con la Todo, autointoxicación y con la inflamación. Ujú. Muy sí, bien. la Y alimentación obviamente es otro pilar fundamental, ¿sí? sí, Entonces, claro, sí este foro es algo que nos ayuda muchísimo a personalizar dudas, pero al final la consecuencia es el origen de qué comemos, ¿sí? Y de las somos lo que claves, comemos. sí, y de las claves que mencionamos en un principio en la plática la doctora Vicky, ¿sí? De cuáles son las causas fundamentales de un proceso de autointoxicación. Solo que cada persona somos enfermos, no enfermedades, ¿no? O sea, cada persona tiene en particular una manifestación de, Es ¿sí? correcto. Entonces, Sí, es son los 4 pilares fundamentales estas fórmulas y las 4 hay que indicarlas al menos una vez al día. Ya se recomiendan a más dosis al día de acuerdo a las necesidades en particular. En es caso correcto. del tema este de fibromialgia y de estreñimiento crónico, yo, Hasaki, al menos una vez al día, Al Cronut, menos. al menos una vez al día, pero Belash-Iner sí 2 veces al día, para sacar al paciente rápido de este padecimiento que lo tiene en este momento así como lo está mencionando. Claro, y definitivamente fibromialgia son pacientes que se acuestan con dolor y se despiertan con dolor. Sí, Y algo que es elemental es también la recomendación que acaba de dar la licenciada en nutrición Karina, extraordinaria, o sea, tiene que quitarse todos los proinflamatorios, que fue la última todo. diapositiva que pasamos, en donde si usted no hace esas correcciones y sigue promoviendo la inflamación a nivel celular, pues evidentemente el problema se va a ir complicando y va de menos a más. Entonces, es como esta plática, si para usted es un reset de cómo está usted relacionándose con su cuerpo y el nivel de atención que le ponga a lo que hemos estado platicando en esta tarde, anoche, usted de veras puede hacer cosas extraordinarias de la mano de su médico, que va a tener un cuerpo funcional, que le va a dar mejor resultado su protocolo, su tratamiento, y usted es el que va a ganar su salud. O sea, no es un asunto menor, aquí está de por medio que usted tenga una real esperanza de recuperar su salud, entonces pues adelante, ¿no? Ujú. Y fibromialgia son de las enfermedades proinflamatorias que están teniendo cada vez más auge por los malos hábitos de alimentación y las causas de la inflamación que mencionamos al principio de esta charla. Ponga atención. Correcto. Pueden checar si ustedes están de acuerdo la grabación para que vuelvan a escuchar la plática y entonces revisen qué es lo que realmente tienen en la alacena, qué es lo que están Ir comiendo cambiando y a esa ver. alacena. Exacto. Yo les digo, al Totalmente. primero que tiene que desintoxicar es su refrigerador y su alacena. Exacto. ¿Cierto, Karina? Ok, Es correcto, sí, porque ahí se encuentra todo lo desfavorable, galletas, hay cereales, es demasiado pan el que está en las alacenas, todas las harinas, y pues eso hay que ir desintoxicando, como dice usted, doctora. sí, no pague porque lo enfermen, ni lo mantengan enfermo.
Adelante, Ale Gracias. Villalobos. Gracias, Gracias, doctora Karina, muy amable. Hay preguntas acerca de enfermedades autoinmunes, en particular enfermedad de Crohn. ¿Cuál sería el protocolo? Salvo la mejor opinión de ustedes, colegas, en esta enfermedad de Crohn, para mí sigue siendo el mismo protocolo que acaba de mencionar la doctora Lizárraga. Es Velage con el INE para empezar a evacuar, acomodar la peristalsis, desinflamar, Hasaki o por obvias razones que ya mencionamos, y estar restaurando el epitelio intestinal y con eso estar mejorando a través de una buena restauración de los enterocitos, la asimilación, aumentar la asimilación de las proteínas hasta en un 20% con Hasaki. Entonces, usted también debe de tener una dieta especial. Le voy a dejar la voz ahorita a Karina para que le dé rapidísimo los parámetros que yo creo que usted ya debería de tener. ¿Cuáles son los alimentos que usted con enfermedad de Crohn no puede consumir? Y le voy a decir nada más ahorita dos para empezar y la licenciada Karina me rectificará. Usted no debe de consumir pan, usted no debe de consumir leche, lácteos, usted debe de quitarse todo lo que contenga gluten, ¿sí? Todo lo que le favorezca este problema, pues tiene que hacerlo a un lado. Ya no puede usted convivir con eso porque usted está con un asunto, la enfermedad de Crohn, le repito, es lo de menos. Usted en realidad con esto está afectando, con mantener esta enfermedad sin que tenga la ayuda de las fórmulas de nanotecnología de Sankey, usted está afectando su sistema nervioso a la larga y está afectando su sistema inmunológico. Entonces no es un asunto menor que entre de raíz a resolver este problema. Karina, le dejo las recomendaciones nutricionales, por favor. Sí, claro que sí. Yo recomiendo mucho ya en este grado, pues las declaraciones de Hipócrates son realmente exactas, o sea, la enfermedad empieza desde el intestino. Entonces necesitamos sanar ese intestino evitando todos los productos que traen sobre todo el trigo, ¿verdad? El gluten. Entonces necesitamos evitar todo lo que, les digo yo, lo que empieza con P, pan, pizza, pasta, postres. Eso es lo que más daño hace el azúcar, los dulces al intestino, porque va causando esas pequeñas perforaciones que por ahí se va intoxicando todo nuestro cuerpo, por el intestino. Entonces, qué importante consumir estos nutracéuticos, porque es otra declaración de Hipócrates, o sea, no dañamos al paciente, no lo dañamos porque son productos naturales que llegan a la mitocondria. Recordemos que la mitocondria genera el 90% de nuestra energía. La mitocondria es ese motor que tenemos ahí de vida en nuestra célula, que la vamos dañando por comer mucho de estos productos, muchos productos industrializados, muchos refrescos con azúcar, desgraciadamente muchos dulces. Hay demasiada contaminación en cuanto a la comida. Entonces necesitamos comer más verdura, más fruta. Yo les recomiendo hasta 30 variedades de verduras y de frutas a la semana, cosa que a veces no completamos ni las 10 variedades de verdura y fruta. Entonces necesitamos cambiar la alimentación de emergencia porque ya sabemos que la comida es nuestra medicina y deja que tu medicina sea la comida, como lo dijo Hipócrates. Claro, y aquí obviamente van las 4 fórmulas para restaurar Claro, todo lo que es sí. el intestino. Completamente ¿Sí? las 4 Por fórmulas. lo menos es alta una tecnología. dosis. Por lo Exacto. menos una dosis, pero como bien dice la doctora Lizárraga y la doctora Ida, y el doctor, tienen que ser con mucha disciplina y darle tiempo a su cuerpo. Esta no es una medicina sintomática, esta es una medicina correctiva, restaurativa de las funciones naturales del cuerpo. Entonces usted tiene que darle la oportunidad a su cuerpo que haga su reequilibrio como él sabe hacerlo, a su tiempo y a su modo. Usted déle lo correcto y su cuerpo le va a devolver lo correcto y la salud que usted tanto está anhelando. No hay de otra. Esa es Sí, una ley que aplica a todos. y como ¿Sí? usted dijo, doctora, que actúa el producto inmediatamente, o sea, es algo que atraviesa las barreras, se va directito a sanar la mitocondria, a prevenir enfermedades. Exacto. Muy bien. Ale Bueno, Villalobos, te gracias. cedemos la voz.
Gracias, doctora. Hay varias preguntas, doctora, con el tema de garganta, ganglios, inflamación de ganglios, nódulos en la garganta y quistes en en la garganta. Y Mm, preguntan ok. si los productos pueden ayudar con estos padecimientos. Ay, no nos pregunte así, que nos sentimos lastimados. Doctor Muchísimas Moreno, preguntas de este tema de la sí, garganta. es sistema inmunológico. Doctor Moreno, ¿le dejo a esta pregunta? Sí, claro, doctora Vicky, está bien. Bueno, sí, vemos que están hablando, veo que están vinculando muchos aspectos y dentro de eso veo parte compromiso linfoide cuando me hablan de ganglios, no sé, adenopatías. Bueno, creo que hay gran cantidad que no, la pregunta no es específica, pero sí veo que tiene que ver mucho con lo que dice la doctora Vicky, tiene que ver con parte inmunológica. Para este paciente, eh, creo que ya está dicho que debemos mejorar una microbiota. Si nosotros tenemos un laboratorio fortalecido, si tenemos esa microbioma equilibrada, todo va a fluir. Es como tener un motor que me está generando energía a nivel de varios circuitos. Entonces, yo recomendaría en este paciente que tiene esos problemas de adenopatías, masas e inflamación de mucosas, puede ser aguda o crónica, dependiendo de el tiempo de evolución que lleve. Podríamos iniciar con el producto que es Velas. Podemos iniciar para evitar la reacción medicamentosa o la reacción curativa que nos presentan las fórmulas o nutracéuticos, perdón. Empezar con Velas. Yo sugeriría empezar dependiendo de la edad del paciente, no sabemos la edad, pero para evitar esto, por experiencia puedo decirle que siempre con mis pacientes acostumbro a iniciar con media dosis e ir progresivamente incrementando desde lo mínimo hasta ir a lo máximo, y sugeriría iniciar con media dosis de Velas por las mañanas, 10 días, 7 días para la fase adaptativa, y luego ir vinculando otros, dentro de los cuales consideraría que podemos vincular un INER 7, vincularlos conjuntamente con el Velas, ya después de los 7 días, combinar los dos y tomar 2 veces en el día, y también incluir el Hasaki para mejorar todos esos intestinos que están lesionados, esa mucosa y esas vellosidades que están destruidas, lesionadas, y los cuales nos pueden estar, o no diría los cuales, casi estoy asegurándole que si nosotros regeneramos esa parte, las mitocondrias del sistema digestivo, podemos tener el avance y podemos tener la corrección, el reseteo de esas mitocondrias que se están lesionando o que están lesionadas en los diferentes órganos. Esa es mi opinión, doctora Vicky. No sé si algún colega tiene algo que adicionar. Bienvenido. Colegas, ¿quisieran agregar algo? Yo estoy de acuerdo con el doctor, gracias. Sí, de acuerdo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Gracias. Perfecto. Ale Villalobos. Sí, hay varias también preguntas acerca de pacientes con alopecia androgénica, si puede ayudar estos productos, y también que si se puede utilizar el producto Velash vía externa para este padecimiento. Definitivamente la alopecia, sí. Mientras existe el folículo piloso, usted tiene la esperanza de recuperar, ¿sí? Si ya no hay folículo piloso, nosotros somos absolutamente honestos, transparentes y profesionales y le decimos, no hay folículo piloso, ya no hay posibilidad. Lo único que le queda es el trasplante. Si usted aún... A ver, doctora Angelina, ¿quiere comentar algo? Sí. Sí, cabe mencionar que
en la gran mayoría de este tipo de padecimientos, la microcirculación es algo vitalmente Fundamental. importante. Y también, bueno, ¿verdad? Yo sugeriría tomado, ¿sí? Pero INE7 sí les ayuda mucho a mejorarlo, incluso ponerlo en su dosis de el champú champú. recomendado por el profesional. Y sí, son pacientes que se van a trasplante en esos casos, pero sí ayuda muchísimo Velash Iner en esas formas como lo indiqué. Así es. De tal forma que entonces también nuestras fórmulas pueden ser de uso tópico. Tenemos testimonio, sí, de pacientes que se han aplicado el Velash como si fuera una mascarilla en la zona de la alopecia. Y como estamos diciendo que se activa la mitocondria y se activa la microcirculación, tópicamente va a tener usted ese beneficio. Para nosotros los médicos es más importante el beneficio sistémico, es decir, dentro de su cuerpo, y por eso es que nos inclinamos más porque usted tome Velash. Puede estar tomando 2, 3 sobres al día, no importa si usted ha tenido crónicamente problemas de microcirculación y ni cuenta se ha dado. Con el Velash usted puede estar activándolo. Lo puede hacer también con el INER para que el INER le favorezca si es que hay, por ejemplo, seborrea, que puede ser otra de las causas por la que usted tenga esa alopecia. Entonces se le puede estar controlando. Y como bien lo dice la doctora Lizárraga, con el INER nosotros podemos estar haciendo y debemos de estar haciendo cepillados dentales por lo menos una vez por semana para barrer toda la placa dentobacteriana, que yo no he encontrado ninguna pasta de las X y aún veganas que limpien con la profundidad que limpia INER7, nuestra dentadura. También usted puede estar aplicando el sobre de Velash en su champú, que nosotros también recomendamos que sea sin sales de sulfato. En el súper usted elíjalo, que diga que no contiene sales. Entonces, ese es el champú ideal para usted. Le agrega 1 o 2 sobres de Iner y pues bueno, vamos dejando también que el cabello pues tiene un proceso de crecimiento de, no me acuerdo ahorita cuántos milímetros por día, tampoco va a ser tan rápido como usted lo puede pensar, pero esa es la forma en que nosotros hemos visto que el cabello, inclusive mi testimonio, es que la cana se ha repigmentado. Entonces, eso de que es un reflejo de que si usted corrige su reloj metabólico, su reloj biológico interno con nuestras fórmulas, lo externo es la consecuencia, así como de la enfermedad, también de la salud. ¿Ok? Muy bien. Doctora, Perfecto. doctora Sí, Vicky, que quisiera sí. aportar algo. Claro, doctora, adelante. Bueno, veo también que si miramos la alopecia desde el tipo androgénico, el INER puede ayudar mucho porque el INER nos ayuda mucho en la parte de los colágenos, sobre todo tipo 1 y 2. Además, nos equilibra o hace el balance hormonal. Si recordamos que también la alopecia androgénica tiene que ver con la alteración del eje hipotálamo hipoficiario cuando se disminuyen los niveles de testosteronas, en el caso de nosotros de los hombres, cuando vamos pasando por edades avanzadas. Lo mismo también ocurre en las mujeres porque a veces se piensa que la alopecia solamente es en el hombre, pero la mujer también puede presentar alopecia. Entonces el INER sí puede ayudar mucho haciendo este reajuste hormonal de toda la parte de testosteronas, estrógenos, progesteronas, y hacer el equilibrio para que podamos ayudar o combatir en cierto grado este problema de la alopecia. Perfecto. Muy bien. Gracias. Extraordinaria aportación, doctor Edgar. Gracias. Ale Villalobos. Gracias, doctora. Tengo preguntas acerca de recién nacidos con problemas de glucosa y diabetes pediátrica, Ujú. que si pueden son recién nacidos entre meses y 2 años de edad, que si pueden consumir estos productos. Doctora Ida, le dejo el caso. Sí, doctora. Sí lo pueden consumir. Los niños chiquitos lo pueden consumir. Poco a poco, dependiendo de la edad, se le va a dar una pequeña cantidad. Si todavía toma en biberón, se hace el sobre
en los correspondientes 500 mililitros, pero se le darían 2 onzas, de preferencia, pues a 3 veces al día, ¿no? En partes, como cuando se le acostumbra a dar el té después de la leche materna, ¿sí? Sí se puede. ¿Qué edades? ¿Me repites las edades, por favor? De 2 meses, De doctora, 2 a meses 2 hasta 2 años. años, doctora. Sí, sí, Ujú. efectivamente, el de 2 meses tendría que ser así. Ya un niño de 2 años se lo toma en su biberón o en su vasito entrenador y se puede tomar un sobre dividido en en 2 veces, en la mañana y en la tarde. Les ayuda mucho, mucho. Así es. Yo incluso, salvo la mejor opinión de ustedes, recomiendo cuando es un niño que se está amamantando, entonces que la mamá sea la que se tome el Velage, porque le va a estar pasando el Velage a través de la leche, ¿sí? Entonces, en la cantidad que la naturaleza sabe, porque también, bueno, la mamá le está pasando los beneficios de la leche materna, pero como también va a ir el Velage en la leche, ¿sí? Se excretaría por la leche, entonces el niño ahí lo estaría también recibiendo. Y usted, mamá, pues entonces está también recibiendo en su cuerpo los beneficios de esta nanotecnología. Es lo que yo he también trabajado en el caso de estos pacientitos. Y aquí la reflexión es, qué tremendo está el tema de la salud, que ahora ya los niños están naciendo enfermos de diabetes. No es un asunto menor. Por eso es tan importante que ahorita nosotros promovemos mucho que si usted está pensando tener un bebé, tome primero las fórmulas junto con su pareja por lo menos un año para que empiece a desintoxicarse, trabajemos la epigenética y usted pueda engendrar un niño muchísimo más sano que usted y sus generaciones anteriores y que ese niño pueda tener pues un futuro mucho mejor, ¿sí? Y obviamente también el de 2 años, las recomendaciones que está dando la licenciada Karina sí o sí aplican a ese niño porque usted puede pensar que es un niño que está en crecimiento, que puede estar comiendo de todo, ¿no? Ya desde ahí estamos empezando a promover la inflamación y estamos empezando a engendrar las enfermedades, Y a ¿sí? maleducar en la alimentación en contra de la salud de toda la vida de esa criatura, porque es un hábito que se fomenta y se forma. Totalmente de acuerdo. Así Sí, es. Nada más quisiera comentar, doctora, es muy sí, adelante. importante no dejar pasar en el niño más de 5 horas sin estabilizar la glucosa en su sangre. Necesitamos estarle dando alimentos, los tres, proteínas, carbohidratos y grasa, y no dejar pasar más de 5 horas. Incluso darle pequeños snacks que nos dura como 2 horas y media y para que no llegue con tanta hambre en la otra comida y poder estar equilibrando el azúcar todo el día. Así es. Ok, es bien importante, doctora. La palabra que acaba de decir es snack. ¿Qué tipo de snack? Porque si van a ir a la tienda por algo, Sí, no, no, es no. de eso. Sí, ahí yo recomendaría, el Hasaki para los niños es delicioso, hay de vainilla y de chocolate en agua, eso es muy recomendable porque la leche trae también mucho azúcar, entonces trae carbohidrato, entonces necesitamos hacerlo en agua. Claro que si el niño está bien de su glucosa, puede hacerlo en leche orgánica, lo puede hacer, pero en este caso, de preferencia en agua. Y también puede ser un snack en comida, que es proteína, un huevito cocido o guisadito, su fruta, su manzanita chiquita y unas almendras o pueden ser 3 mitades de nuez. Ese es un snack pequeñito, ¿verdad? Para a un Ujú, niño chiquito, ajá, de 2 años. así es. Pero, Muy bien. pero trae la proteína y el escasa, que es lo que ocupamos también para regular el azúcar, la proteína. El que la proteína que trae y también el huevo trae proteína, ¿ok? O un pedacito de pechuga de pavo o de pollo. Ay, perdón. Sí, yo agrego, doctora, no sé si esté en lo correcto, germinados. Agrego mucho los germinados como snack en Así. los niños, porque es cuando la semilla está en su máximo potencial nutritivo para los niños. Entonces, y a los niños les encanta porque les queda fresco, no los atiborramos de chatarra y por el contrario. Y también, por ejemplo, los llevo mucho a los crudetés, o sea, los bastoncitos de zanahoria cruda, de jícama, en fin, hay muchísimo, Sí. Hay muchísimo. Sí, sí, son deliciosos
y Y les todo es empieza a delicioso. gustar y sobre todo que la mamá lo empiece a hacer para que el niño vaya viendo que eso se puede hacer y es un ejemplo para él que lo haga la mami. Perfecto. Muy Sí, bien. sí. Gracias, doctora Karina. No, aquí está. Ale Villalobos. Gracias, doctoras. Hay muchas preguntas acerca de cómo pudieran ayudar los productos en el tema de ansiedad, depresión, trastornos mentales. Lizárraga, ¿usted, doctora, quiere contestar? Me encanta porque es uno de los beneficios que me encanta ver muy seguido con mis pacientes y es reconectar tu segundo cerebro. Entonces, Exacto. Sasaki, Velas, Iner. Regresamos a lo mismo, ¿no? Tiene un gran impacto, ¿sí? Reconectar nuestro segundo cerebro con lo que es la salud emocional. Mucho. Y para los que no han escuchado qué es el segundo cerebro, es nuestra microbiota intestinal. O sea, el funcionamiento adecuado de nuestro sistema digestivo. Sí, abunda la literatura. Si usted es médico y nos está escuchando, abunda la literatura sobre microbiota. Ya incluso, repito, ya hay investigadores que lo están manejando como el primer cerebro y que en realidad la importancia de lo que está diciendo la doctora Lizárraga es fundamental. Hoy se sabe que la conducta y las emociones provienen de la microbiota. Entonces, para nosotros el tema de la ansiedad no es ansiolíticos, es que usted mejore su microbiota, como ella lo está explicando. Y nosotros tenemos la herramienta que se llama Hasaki. Y obviamente yo también estoy totalmente de acuerdo que para sistema nervioso y todo este tipo de cosas, el Velash, el INER es fundamental. Y si usted aparte trae sobrepeso, desde luego, tiene que tener las recomendaciones dietéticas y auxiliarse del Cronuit como lo han estado recomendando mis colegas. Sí, muy bien. Ale, te dejamos la Sí, voz. gracias, doctora. Híjole, hay muchísimas, pero estamos tratando de tocar todas. Hay varios pacientes que comentan que después de que tuvieron COVID, han presentado muchos padecimientos que no se les ha podido quitar. Manejan el long COVID, el término long COVID, con debilidad, sueño, dolor de articulaciones, que no pueden dormir bien, cansancio, etcétera, etcétera. Sí. ¿Quién quiere tomarlo? Todo un tema. Yo, doctora, Adelante, doctora. me he tenido pacientes con varias secuelas de COVID y son relativamente reversibles, depende de la gravedad del caso. Por decir, empezamos por el cansancio. El cansancio de COVID deja un cansancio mitocondrial en mucha gente. Hay que reactivar la mitocondria, pero hay que ser constante en el tratamiento. Se requieren por lo menos de 6 meses a 1 año de tomar el Velash con INER. Diario, de preferencia en 1 litro de agua, de tomarlo después del desayuno y acabárselo antes de la comida. Así lo recomiendo yo. El COVID deja una inflamación muy fuerte, habiendo permeabilidad de la membrana del intestino y generando una mala absorción. Hasta llega la persona a decir, es que del COVID para acá me inflamo. Bueno, ¿es una inflamación? Sí, sí lo es. La percibe en una menor importancia de la que realmente tiene. Entonces hay que tomar Hasaki. ¿A qué horas? Siempre debe ser en ayunas. Puede ser en la mañana antes del desayuno o como cena, pero distanciado de las comidas y en agua para que tenga su mejor efecto. En menos de 10 minutos, nunca en la licuadora, siempre moviéndolo para no romperlo, porque hay que acordarse que trae los postbióticos que se activan. Sostener una vez al día, una vez al día. El Cronuit, hay que acordarse que el Cronuit ayuda a entrar al cuerpo en el ciclo de la cronobiología. Y cuando hay el insomnio, hay que agregar un INER. El INER nos ayuda a la relajación. Y juntos van a ir ayudando a la persona que se quedó con insomnio a ir conciliando el sueño. Es importante no cenar fuerte porque siempre, aún antes del COVID, se sabe que una cena pesada da un mal dormir. La profundidad de las ondas del buen dormir no se hace correcta. Y sin embargo, el
Los nutracéuticos ayudan a que se logre correctamente las ondas del sueño. He visto casos hasta de daño renal de COVID, que puedo decir que en 2 años de tratamiento se revirtió, por fin se revirtió. Y también la fibrosis pulmonar con radiografía comprobada, el Velage a megadosis, 3 a 4 veces al día, empezando por 1, irlo aumentando, porque hay veces la crisis curativa, irlo aumentando hasta lograr 4 dosis, y lo va sintiendo el mismo paciente su capacidad de tomar aire, porque se sofocan. Y logra verse una disminución en la fibrosis pulmonar con radiografía antes y después. Claro que va en función a la gravedad de la fibrosis. Si la fibrosis es muy intensa, disminuye. Si está moderada, casi desaparece. Y si es leve, llega a desaparecer. Pero estamos hablando de que no hay un tiempo exacto. O sea, es cuestión de sostenerse. Ejercicios ventilatorios, varias cosas que coadyuvan una alimentación pro no inflamación, como la que se ha estado hablando. Esa aplica realmente para todos los casos. Y de esta Doctora, manera se logra. perdón, en el litro que mencionó, ¿es un litro con cuántos sobres? 1 litro con 2 sobres en la De mañana y Velage. 1 litro, pues sí, de Velage, y 1 de Iner. Y Ok. 1 litro con 2 sobres en la tarde. Porque hay gente que queda con neuropatías o con calambres o con piquetes o sensación de adormecimiento, y entonces va el INER 1 a 2 veces al día. Estoy Es hablando de manera correcto. porque es un tema muy global. O sea, la secuela de COVID es súper variante en cada persona, y la intensidad de la secuela también. Pero lo que quiero que quede claro es que los nutracéuticos sí son capaces de revertir en diferente grado las diferentes secuelas del COVID. Muchas gracias, doctora Ida, muy amable. Y auxiliarse de los estilos de alimentación que la licenciada Karina nos está enfatizando toda esta transmisión. Muy Claro, y bien. no olvidar tomar mucha agua. Y no, exacto, recuerden que el agua es un alimento. Es tan importante, entra en todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Entonces, no es un lujo tomar agua, es una necesidad vital, ¿sí? Y esto no se nos olvida del traumatólogo que nos acompañó durante como año y medio, que él siempre estaba diciéndole a todos los pacientes con problemas de osteomusculares, es decir, de articulaciones, de hueso, de ligamentos, que había que tomar agua, porque aunque no lo creamos, el hueso también necesita agua para estar sano y equilibrado. Entonces, a tomar todo mundo agua, ¿verdad? Bueno, Ale Villalobos, ¿todavía tenemos espacio? Sí, yo creo que nos alcanza una más, doctora, 1 o 2, más o menos. Ok. Tenemos pacientes que preguntan si los productos pueden ayudar al tema de embarazo y fertilidad. Hay pacientes con problemas de embarazo, o sea, para embarazarse, de abortos continuos, con bajas reservas ováricas. Y pues, sí, preguntan que si estos productos pueden favorecer al tema de la fertilidad. Si me permiten, yo respondo esta pregunta, ¿sí? Y lo fundamento en que me tocó estar en el Instituto Luis Pasteur, en el Congreso Internacional de Antioxidantes y Redox, donde iban los mejores investigadores a presentar sus avances en sus investigaciones científicas. Y había uno que precisamente tocaba este tema, ¿sí? De abortos espontáneos, de problemas de infertilidad, que pues, no respondían a las técnicas de fertilización, modernas. Y él estaba concluyendo en su investigación que estaba creyendo que era porque había una deficiencia en la función mitocondrial, por lo que no se hacía la retención, en este caso del embrioncito, y la fijación en el endometrio del útero de la mamá. Entonces, y también el tema de que las placentas no se insertaban porque las mitocondrias de las células que formaban la placenta estaban deficientes en su función. Y pues, ¿qué creen? Que yo me acerqué con este doctor, alguien me estuvo traduciendo, él era, me parece que inglés, o alemán, ya ni recuerdo, no creo que alemán, porque era una cosa así muy rara como se estaba hablando por parte de él. Entonces, le dije que nosotros ya teníamos
14 años trabajando con mitocondrias. Y él decía, no puede ser, ya están trabajando, sí, activamos la red mitocondrial. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esa es pláticas y diálogos a nivel científico, para que usted le dé la confianza que nuestros nutracéuticos en ese nivel están. Y que usted, si realmente, lo acabo de decir, si está pensando en concebir un hijo, usted y su pareja deberían de estar tomando estos nutracéuticos por lo menos durante un año para que estén asegurando que el producto que van a tener sea un niño muchísimo más sano, que usted todos sus tejidos estén trabajando de forma normal, que su eje hormonal esté trabajando de manera correcta, todas sus hormonas que usted va a necesitar para el éxito de un embarazo, para el éxito de un parto sano y sobre todo tener un niño sano y usted una buena recuperación postparto, usted trabaje su cuerpo con los nutracéuticos. Y si usted está teniendo, por ejemplo, los problemas de aborto y ya descartó todas las causas que pudieran ser mecánicas, ¿sí? Es decir, malformación del útero, o pues salvo eso, ahí sí no podemos entrar. Pero si usted lo que trae es un desequilibrio hormonal, lo acabamos de decir. Con las fórmulas de Sankey, usted va a poner en orden desde la hipófisis hasta los ovarios o los testículos en el caso del varón. Entonces, siga las recomendaciones dietéticas y claro que se va a dar el embarazo con el favor de Dios de manera exitosa, ¿sí? Pero la naturaleza es sabia, ¿eh? Muchas veces lo que quiere es que la mamá se sane para poder engendrar un hijo sano. Busque por ahí y cuide su salud. Esa sería mi recomendación. No sé, colegas, si ustedes quisieran agregar algo más. Sí, yo, doctora, yo agregaría el Ujú. omega 3, es una grasa esencial que también le va a ayudar mucho a reducir esa inflamación y junto con los nutracéuticos que hacen exactamente lo mismo, reducir esa inflamación para poder tener más salud, mamá sobre todo, ¿verdad? Para poder tener un bebito sano también. Es todo. Perfecto, muy bien. Gracias. Ale, Doctora, no sé si me permiten hacer una última pregunta y ya con para todo gusto. cerrar. Hay preguntas acerca de corazón, hipertrofia al corazón y problemas con taquicardias. Que si los productos, y cuál sería el protocolo y qué productos se utilizarían con este padecimiento de corazón. Ok. ¿La quiere tomar alguien? Adelante, doctor. Bueno, están hablando de problemas de corazón y problemas de taquicardia, ¿cierto? El paciente que está preguntando sobre los problemas cardíacos, pues nos tocaría entrar a mirar qué problemas de corazón tiene, porque si cuando dice problema de corazón y taquicardia, pueden ser múltiples las razones que nos pueden conllevar a una taquicardia, desde una alteración de el cuadro de la tiroides hasta algún problema de los circuitos cardíacos como tal, una insuficiencia cardíaca, una cardiomegalia u otras alteraciones cardíacas, malformaciones, transposiciones de grandes vasos, pero vamos a hablar general englobando la pregunta pensando que nos dicen taquicardia asociándola con un problema cardíaco. Sí, nuestros nutracéuticos pueden ayudar en los problemas cardíacos, en los problemas de taquicardia, porque precisamente dentro de ellos tienen la capacidad de mejorar la conducción del sistema nervioso, si lo miramos a nivel del sistema nervioso como tal, y a nivel también de la conducción de las fibras cardíacas. Allí, en este cuadro, pudiéramos decir que nos puede ayudar el VELAS, porque el VELAS nos ayuda con la microcirculación, nos ayuda con la parte del endotelio vascular, nos ayuda con las alteraciones que hayan en la parte del miocardio, si entendemos que muchas de las alteraciones, por no decir que la mayoría de las alteraciones, están dadas por una alteración a nivel de la microcirculación. Si nosotros tenemos alterada la microcirculación, vamos a tener un problema cardíaco, llámese un infarto, llámese una angina de pecho
o llámese cualquier alteración que podamos tener si tenemos el sistema de conducción alterado. Si por el otro lado tenemos un daño ya directamente a nivel del músculo, que implica que también está lesionada una mitocondria a nivel de allí, de la parte del músculo cardíaco, y lo que necesitamos es llegar, entrar a regenerar, como a resetear, como dicen nuestros productos, hacer un reseteo de esa mitocondria, y que al regenerarla, al ponerla a producir más energía y más mejorar el nivel de conducción, nos puedan mejorar el problema cardíaco. Y desde luego, si mejoramos el problema cardíaco y si no lo asociamos quizás a un problema de eje de hipotiroideo o hipertiroideo, sobre todo si vamos a taquicardias, podemos estar solucionando el problema. Entraríamos a jugar tratamientos como Velas de base, el INER 7, y mejorando nuestro metabolismo o nuestra parte de hepática, mejorando las reacciones bioquímicas, cerca de 600 reacciones bioquímicas que tiene el hígado prácticamente por segundo, llegar a hacer una buena conducción de todo lo que es nuestra parte cardiovascular. Me atrevo a agregar que lo que está diciendo el doctor es oro molido, porque usted debe de llevarse también esta información. Cada célula de su corazón, ¿sí? La ciencia calcula que tiene alrededor de 2000 mitocondrias. Es bastante lógico que lo pensemos si es la bomba que mantiene el cuerpo vivo y requiere toda esa energía que estas plantitas termonucleares que están dentro de nosotros, usted la tiene en su corazón. Entonces, el que empecemos a trabajar así con el protocolo que le dejó el doctor Moreno es para que realmente usted empiece a corregir de origen esos problemas tanto de taquicardia como de hipertrofia cardíaca. Y un factor también por el que está él fundamentando es que dijimos en varias ocasiones que Hasaki disminuye mucho la inflamación, y también Belash le va a ayudar a corregir la inflamación, y ahí es donde estaríamos trabajando para buscar que en la medida de lo posible su cuerpo recuperara pues la función de su corazón y el tamaño normal. No sabemos hasta dónde. Usted de todos modos no, usted y todos los demás pacientes que nos están escuchando no pueden soltar su tratamiento hasta que su médico tratante, previa revisión, control con electrocardiograma, etcétera, etcétera, puede empezar a hacer ajustes en su tratamiento. Pero atienda las recomendaciones del doctor Moreno porque están bien fundamentadas, y yo estoy yendo un poquito más allá a explicarle el valor que tiene la mitocondria, sobre todo en los pacientes cardíacos, ¿sí? Muy bien. Y también las recomendaciones nutricionales que aplican a todos los que estamos aquí presentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ale, no sé, fíjate que tengo la inquietud que hoy no han preguntado acerca de cáncer. Sí, te puse ahí en el correo. Hay una pregunta. Hoy hubieron muchísimas preguntas. Realmente estuvimos tratando de englobar muchas, pues, como siempre, muchísimas preguntas. Hay una de leucemia para un menor de edad y preguntan qué protocolos estaría utilizando. Doctora Ida, ¿le dejo este pacientito? Protocolo es leucemia, pero bueno, es Nada nuestro más protocolo menciona de cáncer. leucemia dice nada más para menor de edad, de 2 años, creo. Ok, Bueno, sí, adelante, doctora Ida. buenas tardes. La leucemia, así como otros tipos de cáncer, es el grado máximo de inflamación celular. Entonces, en este tipo de casos, generalmente los tratamientos médicos son muy agresivos. Hay que seguirlos. Pero el daño que generan en el cuerpo al mismo tiempo que paran el cáncer, pues es también muy duro. Entonces, las dosis en un cáncer son altas. En un niño de 12 años, se puede empezar dándole 10 años, o sea, en el caso específico, vamos a decir de la leucemia, se puede empezar dándole un sobre de cada uno y Hasaki de desayuno y cena.
o además de el desayuno y la cena, solamente separándolo unos 30 o 40 minutos. Y necesita empezar con un Belash diario y tratar de hacer que tome 3 veces al día. Aquí sería en menos cantidad de agua debido a la capacidad gástrica del niño y que a veces no lo quieren. Sin embargo, el Belash lo pueden mezclar con alguna agua de fruta de su elección, siempre y cuando sea agua de fruta natural, no de botellita. Acuérdense que en el caso de los diferentes tipos de cáncer, los productos enlatados, las carnes frías y las cosas procesadas son a favor del cáncer, pues no son sanas. La alimentación debe de ser lo más natural posible. Y agregar el INER también, 2 veces al día, empezando con 1 vez al día. Y de esta manera apoyamos al cuerpo a sanar las células, a que no sigan mutando y a que las células que se lastiman con el tratamiento que se les da en relación a la leucemia no se destruyan, sino que se regeneren y estén lo menos dañadas posibles. Es algo que hay que hacer a largo plazo y cuando una persona ya salió adelante con cualquier tipo de cáncer, no debe dejar los nutracéuticos, uno diario de cada uno, de manera constante para detener esas mutaciones. Perfecto, doctora. Ale, si me permites, hago una extensión del tiempo porque están preguntando cáncer de estómago. No nos pusieron edad, pero la Sí, doctora doctora, Ida claro. hizo una aportación muy importante. En el caso, pensemos de un niño de 12 años, no sabemos si cáncer de estómago es un adulto. Entonces, aquí nuestro protocolo varía un poquito diferente. Los médicos que usted está viendo hemos consensado un protocolo en donde manejamos en medio litro de agua, mezclamos Belash, Cronuit de INER y lo damos de 3 a 4 veces al día, dependiendo la gravedad del caso. Y estamos dando Hasaki, también dependiendo la gravedad del caso y el desgaste del paciente, junto con el desayuno y junto con la cena, evitando ya, está por demás decirlo, que los alimentos que usted no debe de consumir son los que ha estado diciendo la licenciada Karina. Y usted debe de potencializar el consumo de alimentos alcalinos, sí o sí, para que usted realmente ponga en ventaja su cuerpo. Entonces, ese es en el caso del paciente. Y también, Ale me robó unos minutos. Adelante, doctora, claro. Entramos a 2 casos de dermatología, psoriasis y rosácea, ¿sí? Ujú, Y sí. los otros que no alcancé a leer, pero bueno, la piel es un órgano, es el órgano simplemente externo y que le llamamos piel y es la puerta de choque con todas las agresiones del medio ambiente externo. Entonces, salvo la mejor opinión de mis colegas, en el caso también de la psoriasis, pues estamos hablando de un problema de inmunidad. Entonces, aquí no es tanto que atendamos la piel, tenemos que irnos a las causas, ¿sí? Y todo lo que hemos hablado durante esta hora y media aplica a ustedes, pacientes de problemas dermatológicos. Tienen que evitar la intoxicación a costa de todo, tienen que estar potencializando un pH en su sangre, de preferencia alcalino, y las recomendaciones es que estén tomando, en mi caso, yo les recomendaría, ustedes, por favor, colegas, agreguen o corríjanme, ¿sí? Están en libertad. Yo les manejaría el INER, un sobre en ayunas, en agua caliente. Vamos a empezar a reequilibrar pH y vamos a empezar a activar eje hormonal y vamos a empezar a trabajar inmunidad. El Belash yo lo estaría manejando, aquí sí, inicial yo me voy a dosis altas, porque tenemos que ayudarle al cuerpo, ¿sí? Entonces yo estaría manejando de 1 a 2 sobres por día de Belash. Desde luego que si usted tiene problemas de tipo metabólico, es decir, trae sobrepeso, trae hígado graso, el doctor Moreno lo acaba de decir, el hígado tiene que ver con más de 600 reacciones bioquímicas de su cuerpo. Entonces, también ahí está perfectamente estipulado el Cronuit y desde luego Hasaki. ¿Por qué Hasaki? Porque sí o sí con usted va a estar trabajando también sistema inmunológico, inflamación y sistema nervioso. Entonces, eso es lo que hemos nosotros manejado con bastante éxito en los problemas dermatológicos. Y desde luego en la piel, pues bueno,
Yo creo que usted ya tiene un rosario de cremas y pomadas que le han estado dando. La sanación de la piel viene desde adentro, a través de nuestros nutracéuticos, pero desde luego usted la debe de seguir cuidando. Y en el caso de la rosácea, pues es el mismo protocolo que yo estaré aplicando. Colegas, no sé si ustedes estén de acuerdo o quisieran agregar algo más. Perfecto, doctora Vicky, de acuerdo. Ok, Doctora, muy bien. yo solamente quiero decirles que a la hora que se sale el líquido del INER, muchas veces se humedecen los dedos. Eso sí ayuda local en la psoriasis y en la rosácea. Claro que lo mejor es tomarlo, ¿eh? Arde, adviértales, doctor. Sí, no vayan a vaciarlo sobre la piel. No, tomado, pero siempre queda tantito. Y tan comprobable es que si ese tantito se le pone a un jovencito en una espinilla grande, amanece la espinilla seca. Así es, desde Sí, luego. entonces sí. Sí, no Eso sé si es escucharon pequeño. que estábamos recomendando el uso tópico, ¿sí? Entonces, ahí con mucha Alvis. suavidad, en el caso de psoriasis y demás, lo pueden estar utilizando. Aquí básicamente es el tratamiento interno y el tratamiento que usted le dé a su estómago, teniendo su intestino limpio, como enfatiza tanto la doctora Lizárraga, teniendo una alimentación sin TAC, que es ahorita lo que está muy fuerte y como promotor de las enfermedades, o sea, todo lo que contenga trigo, avena, no me acuerdo cuál otro, y cebada. O sea, todo eso tiene altísimas cantidades de gluten, que las enfermedades se sostienen a través de la inflamación, que el gluten, que tiene una molécula que se llama lectina, no leptina, lectina con C, esa es la promotora, es proinflamatoria. Entonces, eso impide que las enfermedades se sigan sosteniendo en su cuerpo. Corrija eso. Es como si estuviéramos, insistimos, como lo mencionamos hace un momento, como si estuviéramos resanando por donde se está fugando su salud, que son los estilos de vida, los estilos de alimentación, la autointoxicación, procurar dormir, etcétera, etcétera. Repase la grabación y vea al principio cómo tratamos de que el mensaje sea contundente y usted con eso entienda qué es lo que está pasando en su cuerpo. Y pues bueno, Ale, salvo tu mejor opinión, nos da pena Sí, que sabemos que no quedan acabamos, Ale. muchísimas preguntas, Ay, pero no, bueno. no sé. Doctora, están preguntando que dónde pueden contactarlos, a lo mejor para alguna cita ya Consulta. directamente con ustedes, ajá, una Sí, consulta. Entonces, no sé si quieran compartir sus datos o... muchas gracias. Doctor Moreno, ¿nos pudiera compartir su teléfono donde se hagan las citas? Sí, doctora, claro, es el 322-708-7184. Muy bien. 322-708-7184. Bogotá, Colombia. Bogotá. Perfecto, muy bien. Doctora Aida, ¿sería tan amable? Sí, quedo a sus órdenes en el teléfono 618-119-4470 desde Durango, Durango, México. Muy bien, muchas gracias. Doctora Lizárraga, Claro que sí, con mucho gusto. Mi teléfono 686-140-4179 desde Mexicali, Baja California. muchas gracias. Eh, Karina, licenciada Karina, Sí, claro que sí, para servirles en el teléfono 811-076-8287. 811-076-8287. Karina de- Garza, de Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, México. Muy bien. Sí, Su gracias. servidora, doctora Virginia Bañuelos Quesada, es 492-583-6144 de Meritito, Zacatecas, México. Ha sido un Perfecto. gusto. Ale, muchísimas Muchísimas gracias, gracias. doctores, por Gracias. sus aportaciones y nos vemos la próxima, el día 16 de abril, si no me equivoco, martes 16 de abril. Aquí nos vemos. Por favor Muchísimas de gracias Dios. a todos.
Cuídense Buenas mientras tanto. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias, colegas. Honradísima de estar acompañada por ustedes. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, Gracias, doctora. hasta luego. Gracias a todos. Gracias a los Bendiciones. presentes. Una buena noche. Gracias. Abrazos. Al doctora. Hasta luego, doctor Moreno. Doctora, una buena noche y gracias por su presentación. Al contrario, doctor, honradísima. Buenas noches.